Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a tocar un tema, el nombre a lo mejor le va a llevar a otra idea, pero va a ver que es muy interesante. Vamos a hablar del costo de una buena imagen. Y uno diría, bueno, pues a lo mejor la imagen de los artistas, que se vean bien, o que uno mismo, cualquiera de nosotros, nuestro arreglo personal, en fin, una serie de cosas, pero no, nada tiene que ver con eso. Y bueno, justamente para platicar de ello, tengo el gusto de que me acompañen aquí en el estudio de Expedientes TVC, Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas Públicas del IMCO. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué es esto del costo de una buena imagen? Pues mira, tiene que ver precisamente con todo el gasto que hacen las entidades federativas, cualquier gobierno en general, en términos de publicidad, de comunicación social, ¿no? Esto que ha atacado tanto el presidente López Obrador. Exactamente, el tema de pues dar muchos contratos a los medios de comunicación, que justamente pues no se sabía luego con qué fin se otorgaban ciertos contratos. Evidentemente pues siempre se había hecho un uso proselitista, promoción personal de los funcionarios públicos, proselitista, y digamos en ese sentido pues ya tenemos una regulación que establece qué se entiende por comunicación social. Y la definición es muy sencilla, es todo, informar todo el quehacer público del gobierno, sin ningún otro fin, precisamente, más que mantener informada a la población. Evidentemente, pues tienen que ser temas prioritarios los que se tengan que comunicar, en tema de campañas de educación, de salud, de vacunación, todo el tema también de protección civil, por ejemplo. Para eso es para lo que se tendría que estar haciendo este tipo no de es gasto. el favorecer la imagen de un funcionario, de una persona, sino favorecer la imagen de un gobierno. Así es, y ni siquiera de un gobierno, sino informar lo que se está haciendo, cómo se está gobernando, qué acciones se están tomando, qué programas sociales existen, cómo se puede acceder a la información, a una beca, por qué es necesaria la campaña de vacunación, y ante pues, cualquier evento catastrófico, pues evidentemente qué acciones tiene que tomar la población. A eso se refiere el tema de comunicación social. Lo que vemos a nivel subnacional con las entidades federativas es que pues del dicho al hecho hay muchos millones de por medio. Claro, claro. Ahora, acaban justamente de presentar ustedes, el Instituto Mexicano de la Competitividad, acaba de presentar este análisis del 2018. Así es. ¿Cómo salimos? Pues mira, lo que vemos ahí es justamente esto que mencionaba, cuántos millones hay de por medio entre lo que nos dijeron que iban a gastar en comunicación social y lo que terminan gastando efectivamente los estados de la República. Originalmente se tenía un presupuesto de menos de 4,000 millones de pesos para este tema de comunicación social. Terminamos gastando 3,000 millones adicionales a este monto, lo cual pues es una cantidad impresionante de recursos. Perfectamente alcanzaría, por ejemplo, para subsanar un programa de ayuda en albergues. Educación, salud, inseguridad, bueno, seguridad Claro, propiamente. A claro, ver, estamos hablando, para que nos quede a todos muy claro, sobre todo al auditorio, estamos hablando del periodo previo a la austeridad republicana. Exactamente. El último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Así es, Sí. así es, en donde todavía pues es un ejercicio de los recursos de las administraciones que salieron precisamente a finales de 2018. El último trimestre del 2018. Exactamente. Concretamente. Así es. De las 32 entidades, ¿quiénes salen bien y quiénes salen mal y por qué? Mira, en comunicación social habría que decir que pues hay siempre dos aspectos. Uno, que es cuánta variación hay entre esta parte de presupuesto y cuánto se termina ejerciendo. Y ahí, por ejemplo, sale bastante mal el estado de Puebla, en donde pues presenta una variación de más de 400 veces lo que originalmente se había estimado gastar en el tema de comunicación social. Sin embargo, la otra cuestión es el monto efectivamente que se gasta en este sentido, y pues más de 700 millones de pesos, la Ciudad de México y el estado de Coahuila son los que más invierten en tema de comunicación social. A ver, en el caso de Puebla, 2018, un año muy complicado para Puebla, cambio de gobierno. Así es. ¿Influye
este periodo electoral? Sí, evidentemente las mayores variaciones Ujú. las vemos generalmente cuando coinciden en año electoral, en proceso electoral, Ujú. precisamente porque pues, el gobierno quiere informar todo lo que ha estado haciendo. Evidentemente pues se trata de mejorar la imagen, a pesar de que precisamente ya fue el año pasado, en 2018, cuando quedó ya regulado el tema de comunicación social. Se expidió una ley de general de comunicación social en donde se vuelve a establecer cuál es el propósito, que no tiene que haber ningún fin proselitista. Este tema de que en los informes de gobierno siempre está la imagen del funcionario público, pues no debería de ser. Sí, Realmente ensalzan una figura. así es. El Ujú. tema que se debería plantear ahí es qué acciones se han hecho en áreas prioritarias para la población. Ujú. Ese es, digamos, el sentido último de este Claro. gasto. Ujú. Sin embargo, pues todavía vemos que pues, se siguen basando por el arco del triunfo esta regulación. ¿De qué, vamos, y te lo pregunto así y a bote pronto, ¿de qué sirve la presentación de este análisis cuando las cosas en donde deben de cambiar, que son en los gobiernos estatales, municipales, en el gobierno federal incluso, no pasa nada? Mira, lo que hemos visto es que sí han ayudado este tipo de Ujú. estudios a que los estados mejoren este tema de planeación en las finanzas, Ujú. que se apeguen a lo presupuestado. O Ujú. sea, la mejor práctica sería precisamente que no gastaran ni un peso más ni un peso menos Ujú. de lo que se asigna. Porque inclusive de gastar un peso menos en comunicación social no necesariamente es bueno, porque quiere decir que pues, posiblemente se dejó de informar algún tema prioritario para la población, Ujú. este tema de campañas de vacunación que es siempre muy importante, Ujú. campañas para mantener una educación de los estudiantes, donde se encuentran albergues, donde digamos, sí se tiene que hacer este tipo de gasto. Entonces, la mejor práctica sería que se apeguen a sus presupuestos. Sí hemos visto que han disminuido las variaciones, Ujú. disminuyó también el monto, no considerablemente, pero disminuyó el monto en varios millones de pesos si A ver, juntamos todo el tema fíjate, de las entidades ahí vamos, federativas. vamos, deshebrando un poquito esto. ¿El presupuesto de 2018 para comunicación social fue de cuánto, nos decías? Era de 3.500 millones de pesos, 3.500 millones de pesos, que no suenan poquitos. exactamente. Pero además de esos 3.500 millones, se excedieron. Así es, otros 3.000 millones de pesos. ¡Wow! Casi 7.000 millones de pesos. Exactamente, terminaron Y de gastando. esos 7.000 millones de pesos, ¿qué porcentaje fue bien utilizado, vamos, de acuerdo a lo planeado, a lo que está especificado este presupuesto, y cuánto se fue a ensalzar figuras públicas? Claro, y es en ese aspecto todavía tenemos que avanzar mucho, Ujú. Paco. Lo que tenemos es que muchas entidades federativas, el único desglose que hacen es ese, el monto total que se gasta en comunicación social. No No transparentan. transparentan absolutamente nada. Son muy pocas entidades las que llegan a tener un portal específico Ujú. para publicar este tipo de Ujú. información, en donde se debe de establecer para qué fue esta comunicación social, con qué medio se contrató, qué propósito tenía, Ujú. si fue prensa, si fue radio, si fue televisión, si fue pancartas, etcétera, ¿no? Ujú. Cualquier tipo Ujú. de difusión. Ujú. Son muy pocas entidades las que llegan a transparentar A este tipo de. transparentar. Hablamos de transparencia y mencionabas tú de planeación, que si era un problema de una mala planeación. Y yo tengo mis dudas, ¿es una mala planeación o una planeación eh, maquiavélicamente marcada? Sí. Mira, te podría decir que en muchos casos sí hay evidentemente más allá de una mala planeación, Ujú. es toda una arquitectura de las finanzas públicas que se hacen en los estados para precisamente seguir teniendo un uso Encontraron discrecional. una beta. Así es, un uso discrecional de los recursos públicos. Ujú. ¿En qué consiste este mecanismo, Paco? Ujú. Hacen una subestimación de los ingresos excedentes. Esto quiere decir que el Estado dice, voy a recibir 10 pesos y termina recibiendo 15 o 20 pesos. Ujú. Y esos Ese 10, excedente. ese excedente, esos 5 o 10 pesos más, Ujú. pues no quedó originalmente establecido a qué se iba a destinar, no quedó etiquetado, como así Ujú. se le Ujú. llama, el Exactamente. destino específico que deberían de tener estos Y ahí recursos. entra la discrecionalidad. Y ahí entra precisamente este manejo discrecional Ujú. que lo pueden meter para gasto en publicidad, en comunicación, en Ujú. gasto corriente, en bonos para funcionarios,
cualquier cantidad de cosas que a uno se le ocurra, pues pueden hacer uso discrecional. ¿Cómo hacen este análisis, Manuel? Mira, lo que se hace es, se revisan los informes trimestrales de las entidades federativas, por ley general de contabilidad gubernamental, y las propias legislaciones de cada uno de los estados establecen que al menos trimestralmente se tienen que informar al Congreso de esa entidad, del estado, cómo está el manejo de las finanzas públicas. Existe todo una normatividad, una serie de formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es el ente encargado de homologar este tipo de reporte de información, porque lo que sucedía anteriormente, antes de 2008, ya hace más de 10 años específicamente, pues cada entidad federativa reportaba el tema de finanzas públicas como quería. No había para nada una armonización, no había homologación, no se podía comparar un año contra el otro año cómo se había manejado el presupuesto, distintos términos entre las propias entidades, pues tampoco se podía hacer esta comparación. Entonces, en 2008 se emite esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 2012 se hace una reforma importante a esta ley. De hecho, tan importante es el tema que el entonces presidente Calderón estrenó la figura de iniciativa preferente con esta modificación a la Ley de Contabilidad Gubernamental, para que hubiera precisamente un lenguaje único en materia de reporte de las finanzas públicas, que obviamente termina impactando a estos informes trimestrales que se tienen que dar a los legisladores. En este análisis ustedes presentan una gráfica de barras que ahora veremos, y se ve es dramático como algunas entidades, concretamente, si no mal recuerdo, son 5 o 6, las que verdaderamente llenan la barra y otras no. Estas entidades que, menos se ajustaron a su presupuesto en comunicación, ¿cuáles son? Pues, habías dicho Puebla. Exactamente, tiene que ver en el caso de Puebla, que tiene un manejo... una variación de más de 46%. Así es. Solamente en el tema de comunicación social, exactamente. Y no solamente eso, lo que encontramos es que a nivel global, digamos, si vemos todo el presupuesto de las entidades federativas, vemos entidades que tienen una variación superiores al 15%. Y esto hay que hacer bastante énfasis, Paco, cualquier variación arriba del 15% en cualquier partido, en cualquier partida del gasto, en cualquier rubro, es una mala práctica. Digamos, lo normal sería que pudieran variar arriba o abajo de este 15%. Arriba de eso, pues ya significa que hicieron un mal manejo. Muy mal trabajo. Vamos a ir a hacer un corte, Manuel, pero regresando, me gustaría que, gasto es gasto, pero me gustaría que pudiéramos explicarle a nuestro auditorio cómo impacta para la población ese gasto mal utilizado, ese exceso de gasto en la vida de la sociedad. ¿Te parece? Vamos a hacer un corte, estamos en Expedientes TVC. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando del costo de una buena imagen con Manuel Guadarrama del IMCO. Y te decía yo, Manuel, antes de ir a corte, ¿cómo impacta? ¿Cuál es la afectación que puede...? Porque a lo mejor quienes nos ven dicen, pues a mí se lo gastaron, ¿a mí qué? Sí. Mira, lo que encontramos es que reportar bien, esta parte que hablábamos de los informes trimestrales, no significa necesariamente gastar bien. ¿Y a qué nos referimos con gastar bien? Una cosa es lo que dice el presupuesto, que ahí dicen, prometen cualquier cantidad de cosas, mejoras en educación, en salud, en seguridad pública, en acceso a la justicia, y terminan gastando pues en otro tipo de gastos no prioritarios. Esta mala práctica impacta directamente a nosotros como ciudadanos, porque se deja de destinar recursos a escuelas, se deja de destinar recursos a maestros, a personal médico, a hospitales, a policías, a equipo de seguridad pública, mobiliario urbano, evidentemente todo el tema de infraestructura, pavimentación, carreteras.
todo esto que son obligaciones No hay dinero, del no hay gobierno, dinero, no hay exactamente, dinero. se termina desviando a temas que no son prioritarios o que pues reflejan un mal manejo del recurso público, se van precisamente a temas como el pago de la deuda, a gasto corriente, gasto burocrático, el funcionamiento de las oficinas, casos muy concretos que presentamos en este estudio del IMCO fueron en el caso, por ejemplo, del estado de Baja California o de Zacatecas, terminan gastando más en viáticos de los funcionarios públicos de ese estado que en el tema de salud para su población. Entonces, digamos, pues ahí ya nos refleja cuál es la verdadera prioridad del gasto en este sentido y cómo sí termina teniendo un impacto directo en la ciudadanía, cuando no hay evidentemente clínicas que estén funcionando bien en las localidades, cuando no hay personal médico, no hay medicamentos. No solamente todo es obligación del gobierno federal, mucha de esta responsabilidad es exactamente, hay una responsabilidad compartida tanto de los municipios como del Estado. Evidentemente el Estado debería de tener procuración en el tema de educación o de salud, porque precisamente tiene el Estado una cantidad muy superior de recursos a la que tiene un municipio, y lo que vemos es este tipo de gastos. En el caso de Guerrero se gasta más de 100 veces el tema burocrático que en un tema prioritario como educación o salud. El tema de seguridad en Guerrero, por ejemplo. Exactamente. Y vamos, le llaman a este estudio el costo de una buena imagen cuando, me atrevería a decir, es el costo del derroche. Es el costo del derroche. Lo que decimos ahí es la contabilidad gubernamental, el arte del engaño. Y la simulación, por la supuesto. simulación, exactamente. Lo que hacen, pues, es precisamente una cosa, es si nosotros vemos este ciclo de las finanzas públicas en tres grandes apartados. La primera que tiene que ver con el presupuesto, con la programación, presupuestación, las promesas en papel. La segunda, el ejercicio del gasto, efectivamente, cómo se destinan los recursos a lo largo del año. Y la tercera, ya la fiscalización. Este estudio ya se basa en cómo se está efectivamente haciendo el gasto. Y lo que vemos es eso, que pues una cosa que estaba en papel y que es un consenso, digamos, porque está aprobado por todos los legisladores. Nosotros siempre decimos que el documento más importante de las finanzas públicas es el presupuesto de egresos, porque finalmente ahí se plasman pues todos los deseos, las prioridades, las políticas públicas, pero eso no se convierte en realidad a lo largo del año. Entonces es una simulación la que se sigue haciendo precisamente con los presupuestos de egresos estatales. ¿Hay entidades que salieron bien librados, que hicieron bien su trabajo? Sí, afortunadamente tenemos algunas entidades que en primer lugar pues no tienen un buen reporte en materia de información de esta ley de contabilidad gubernamental, que ya es una ganancia el poder saber en qué se está destinando cada recurso con estos informes trimestrales. Y también hay una buena noticia, que no todas las entidades federativas presentan variaciones en sus presupuestos por arriba de este 15% que mencionaba. Inclusive casos como Tlaxcala, como Yucatán, pues prácticamente que no presentan ninguna variación en sus presupuestos, son una buena práctica y reflejan precisamente que pues sí se puede mantener estos niveles apegados al presupuesto. Déjame tratar de... Fueron 4,000 millones de pesos para todo el país, en términos de comunicación. No. Bueno, de todas maneras son 7,000, casi entre 7,000 y 8,000 millones de pesos derrochados impunemente. Cerca de 8,000 millones de pesos solo para el tema de comunicación social. Sí vemos que una variación de más de 3,000 millones de pesos, cerca del 80% de variación. O sea, si alguna persona se pasa 80% de su presupuesto, pues prácticamente colapsarían sus finanzas. Claro. Eso están haciendo los estados en algunos rubros. Recuérdame, nómbrame por lo menos dos de las entidades que salieron bien.
Mira, en tema del gasto, el estado de Yucatán no presenta ninguna variación, estado de Querétaro también está dentro de los parámetros aceptables, está también Tlaxcala, que no tiene variación respecto de su presupuesto. Digamos, sí hay una serie de entidades federativas que manejan ciertos parámetros de buen nivel de gasto. Esto es específicamente en torno al gasto en imagen, en comunicación. El IMCO presenta en el cierre de año 4 estudios, si no mal recuerdo. Este es el primero. El segundo tiene que ver con el gasto propiamente. Así es, tiene que ver con el reporte de la información. Cómo se están llevando a cabo estos informes trimestrales que tendrían que estar, no solamente recibir los legisladores, lo que tendrían que hacer es analizar de fondo qué se está publicando en estos informes trimestrales, porque en este caso regresamos al caso de Puebla, que presenta una variación tremenda. Desde el primer trimestre, el Congreso sabía que ya se había gastado 48 veces más el presupuesto en comunicación social. Y los legisladores no hicieron nada. Entonces ahí pues hay evidentemente una complicidad legislativa, una omisión de sus funciones. No solamente la función legislativa es hacer leyes, hacer reformas, también tiene que ver con controlar el gasto público y llamar a rendir cuentas. Está el caso, por ejemplo, de Michoacán, en donde el Congreso no reportó ninguna comparecencia de sus funcionarios. Entonces, digamos, impunemente pues se hace un manejo discrecional de los recursos públicos. Te decía ahí hace un momento, si me decías de dos entidades que hayan salido bien, te lo voy a decir por qué. Porque, y nos pasa frecuentemente en muchas actividades que te piden un reporte de cómo van tus actividades en la oficina, ¿no? Y entregas el reporte y dices, salió muy bien. Sí, pero la realidad es otra, ¿eh? Puedes tener un muy buen reporte, en este caso, de la información del gasto, y la realidad, nada que ver. Así es. El caso de Sonora reporta muy bien su información, prácticamente cumple en más del 90% con su información financiera. Sin embargo, a la hora de ver el análisis de su gasto, de estas variaciones, presenta una variación superior al 44%. Digamos, un presupuesto también global de un estado completo, de un estado importante del norte del país. Un estado industrial que presenta una variación del 40%, pues evidentemente algo se está haciendo mal. Esto que te platicaba, se hace una subestimación de los ingresos, se hace un sobregasto, hay gastos excesivos, e inclusive muchas veces también se termina contratando deuda que no se tenía contemplada. ¿Y quién aprueba? Evidentemente también, nuevo el Congreso, exactamente. Claro. Digamos, este sistema de finanzas no podría manejarse exclusivamente por el gobierno, tiene que intervenir precisamente los legisladores. Su función no se limita a aprobar el presupuesto, sino también precisamente a permitir este tipo de abusos. Después de un análisis y de la presentación de esta información, ¿quién tendría que intervenir para que esto no ocurra? Mira, son distintas instancias las que Hacienda, por ejemplo, las que están involucradas. En el ámbito federal se establecen también sanciones para los funcionarios públicos que no hagan el debido reporte de esta información de parte en este tema de contabilidad gubernamental, pero en el parte también de la ley de disciplina financiera, que fue en su momento también una ley muy polémica porque les apretaba el cinturón a las entidades federativas de cómo tenían que gastar, limitando también el gasto corriente, el gasto burocrático, y ahí se establecen también sanciones para aquellos funcionarios que incumplan esta disciplina fiscal, que no solamente tiene que ver con un tema de endeudamiento, sino esto que te mencionaba, manejar el gasto corriente. Tendrían que intervenir también los congresos y también los órganos superiores de fiscalización. Pero pues ahí están amañados y no van a intervenir, ¿no? Las auditorías tendrían ahí también la acción penal. Así es. En este tema de la contabilidad, prácticamente todos son opacos, todas las entidades. Sí, ninguno cumple al 100%, a más de 10 años de esta ley. Ninguno cumple al 100%, no se ha logrado este lenguaje único
para poder comparar entre las propias entidades federativas y a lo largo del tiempo las finanzas públicas, ninguno cumple al 100% hasta. Faltan todavía por presentar 2 estudios. Así es. Ahí estaremos viendo cuáles son las variaciones más importantes en temas prioritarios que mencionábamos en educación, cómo están en salud, cómo están en seguridad, cómo están en justicia. Te adelanto un dato. En tema de seguridad y de justicia, no representa muchas veces ni el 5% del presupuesto de los estados. No, y hablamos escuelas y salud y todo esto, terrible. Y también viene justamente el estudio que presentan sobre la complicidad legislativa. Déjame rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo. Esto es 2018. ¿Cómo pinta 2019? Esperaríamos que haya algunas mejoras en el tema del reporte de la información. Creemos que algunas entidades podrían estar ya aplicando estas medidas de austeridad, replicando lo que se estuvo haciendo a nivel federal. Sin embargo, de que vamos a encontrar de nuevo este tema de abusos y de uso discrecional. Las viejas mañas no se van en un día, ¿no? Exactamente, esta arquitectura que mencionaba, pues evidentemente pues está muy arraigada. Así es, y bueno, tendremos que esperar todavía un año. Así es. O al menos un primer trimestre. Un primer trimestre, exactamente. Para empezar a ver las cosas en otra dimensión. Interesante sin duda, y sí quería yo hacer mención porque el 2019 es un cambio de administración, entra la austeridad republicana pregonada por el presidente López Obrador. Esperamos, como él ha insistido, incluso hace apenas unos días insistía sobre el gasto concretamente en la presidencia de la República comparada el último año de Peña Nieto y el primer año de Andrés Manuel López Obrador, y es dramático el cambio. Exactamente, completamente abismal. 19 congresos tienen mayoría morenista. de Morena, entonces pues tendríamos que ver también un mayor control en este sentido por parte del legislativo. Y transparencia. Así es. Eso esperamos. Manuel, te agradezco como siempre. Muchísimas gracias y darnos este panorama real de en lo que se gasta el dinero. Hablamos específicamente de comunicación, pero también hablamos de la contabilidad gubernamental y no andamos muy bien. Así es de que esperamos mejores resultados. Manuel, muchas gracias. Al contrario, gracias. Manuel Guadarrama, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Ya quedó usted con alguna información que valdrá la pena analizar, por supuesto, aquí en Expedientes TVC. Muy buenas noches.